Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y ayer estuvimos leyendo y comentando los versículos 13 al 19 y también 31 al 35. Entonces vamos a leer hoy desde el 13 otra vez hasta el final del capítulo y vamos a hacer un pequeño repaso de ayer y pasamos al pasaje que tenemos entre los versículos 20 al 30. Bien, Hilda, ¿quieres leer? Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios le echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantara contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bien, pues ayer, como decíamos, estuvimos comentando los versículos 13 al 19 y 31 al 35. El tema del que estuvimos hablando es el de la comunidad cristiana. ¿Os acordáis? Los que estuvisteis ayer. Veíamos cómo Jesús, él establece una comunidad, que es la comunidad de los discípulos. Jesús se dedicó a llamar a muchas personas y aquellos que respondieron y adquirieron ese compromiso con él, pues entraron a formar parte de este grupo de personas, de este equipo, al que llamamos esa comunidad de discípulos, que después Jesús le va a dar otro nombre, es la Iglesia, ¿no? Entonces, ayer pues comentábamos por un lado el gran valor que tiene para Dios la Iglesia, la comunidad cristiana.
hasta tal punto, como veíamos en los últimos versículos de este capítulo, que Jesús llama a sus discípulos su familia. Lo veíamos con esta situación en la que Jesús está nuevamente pues en una casa, probablemente la de Pedro, y la multitud ha acudido a escucharle y la casa está a tope de gente. Entonces llegan sus hermanos de sangre y su madre y quieren hablar con él, pero no pueden entrar por la cantidad de personas que hay allí. Entonces le dan el aviso a Jesús y Jesús señala a sus discípulos porque le han dicho a Jesús: afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús señala a sus discípulos y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces dice: estos son, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia, ¿no? Entonces ayer comentábamos esto, terminábamos así el devocional, viendo la importancia que Jesús le da a la comunidad de discípulos que él mismo funda. Es decir, si nosotros hemos respondido a su llamado, él nos considera su familia. Y eso es algo muy importante para él. Y también comentábamos ayer, veíamos cómo él establece a los 12, a los apóstoles, que se convierte en el liderazgo de esa comunidad. Entonces veíamos en la necesidad de que la Iglesia tenga a personas que ejerzan una función pastoral, que tengan una mayor responsabilidad, que puedan cuidar de otros, que puedan dirigir a la congregación, que puedan enseñar, corregir. Veíamos también que dentro de ese grupo pues habían personas muy diversas, de diferentes trasfondos, que en su antigua vida podrían haber sido hasta enemigos entre sí. Pero en la nueva vida que habían recibido, ahora que eran discípulos de Cristo, pues estaban en paz. Y eso es un milagro. Personas que, como por ejemplo Mateo y Simón el Celote, Mateo trabajaba para el Imperio Romano, Simón el Celote, sin embargo, formaba parte de lo que hoy podríamos llamar una guerrilla, que violentamente se oponía al Imperio Romano. Y ahora los dos, como discípulos de Jesús, formaban parte del mismo equipo, ¿no? Ese es el milagro que Jesús produce en la comunidad cristiana. Pone en paz a los enemigos. Bien, pues todo esto a modo de repaso. Vamos hoy a comentar los versículos 20 al 30. Y aquí vamos a ver cómo Jesús responde a una acusación que recibe, pero es interesante porque uno de los temas principales de este pasaje tiene mucho que ver con la comunidad también. Es el tema de la unidad, ¿no? Pero bien, vamos primero de todo a recordar cuál es la acusación que recibe Jesús, a la que él va a dar respuesta. La tenemos en el versículo 22. ¿Qué crítica le hacen allí a Jesús? Marcos 3, versículo 22. Los escribas le acusaban porque habían venido de Jerusalén y le decían que él hacía eso por los demonios, por Beelzebú, por el diablo, que echaba fuera a los demonios. Uh-huh. Uno de los milagros que Jesús más hacía era, por un lado, sanar y por otro, liberar a las personas que estaban poseídas o tenían una influencia satánica sobre su vida. Él echaba a los espíritus malos y así dejaba a la persona libre. Pero la crítica que recibe es que él hacía eso por el poder del propio Satanás, ¿no? Beelzebú es una referencia a Satanás.
ese nombre Belcebú es interesante porque hay un juego de palabras que utilizaban los judíos y con Belcebú, si no recuerdo mal, significa el señor de las moscas. El señor de las moscas. Que es muy parecido a Baal-Zebú, ¿no? Que era un ídolo pagano. Entonces, pues ellos, los judíos, hacían ese juego de palabras para referirse a ese ídolo, ¿no? Pero en el fondo, pues lo utilizaban para hablar de Satanás, ¿no? Del demonio. Baal era una imagen de madera que abrazaba siempre a un bebé y lo dejaba soltar al precipicio. No me suena eso. No sé. Habían varios, ¿no? Varios dioses paganos, ¿no? Que en el fondo pues son demonios, ¿no? Bien, entonces esta es la crítica que él recibe. Por el poder de Satanás, Jesús, decían ellos, es que echa fuera a los demonios, ¿no? Recordamos, esto lo hemos estado viendo también en los capítulos anteriores, que casi desde el comienzo de su misión en la tierra, de su ministerio público, vemos que Jesús va a tener constantemente esa oposición por parte de fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Entonces constantemente va a haber esa tensión en el ministerio de Jesús. Eso, si lo pensamos, no es fácil, porque tener continuamente a personas que están hablando mal de nosotros, que nos critican, que se oponen a lo que hacemos, que desean nuestro mal, que están tramando a ver cómo pararnos, cómo quitarnos del medio. Si lo pensamos, no es fácil, ¿no? Hay que tener un carácter muy decidido para mantenerse haciendo lo que, pues en este caso, lo que Dios le había mandado, ¿no? Para cumplir la misión. Esto es una buena reflexión para nosotros también, porque también nosotros, sirviendo a Dios, vamos a encontrar de vez en cuando oposición. Vamos a encontrar personas que parece como que no quieren que hagamos lo que Dios nos ha encomendado, ¿no? Entonces vamos a necesitar también tener o mantenernos en una postura decidida, firmes. De lo contrario, pues abandonaremos. Esa oposición se vuelve también una prueba, ¿no? A ver si estamos dispuestos a servir al Señor, a hacer lo que Él nos ha encomendado a toda costa. Y eso es lo que Jesús va a tener durante todo su ministerio público, toda su misión. Pero vemos en Jesús a un siervo de Dios fiel, ¿no? Decidido, que va a completar la misión pase lo que pase. Bien, entonces tenemos esta crítica que él recibe. Decían de Jesús que él, por el poder del propio Satanás, o sea, como que él en realidad era un siervo del diablo, ¿no? Ahora, la crítica destructiva, ese tipo de acusación que encontramos aquí, ¿diríais que es algo común hoy en día? ¿Que es algo que también vemos en nuestro tiempo, cómo se habla mal de otras personas, se vienen con estas críticas destructivas, acusación? ¿Creéis que es algo que se hace hoy en día o ya no? No, también existe. Sí, ¿no? Se hace mucho, ¿no? Es algo muy, muy común, ¿no? Hablar de otros de una forma negativa y acusando, ¿no? Uh-huh. ¿Creéis que la crítica destructiva tiene un potencial grande para hacer daño? Sí. A mí me sacaron del trabajo por eso. Te sacaron del trabajo por eso. Ya 40 años y una señora reunió a los compañeros y
dijeron una mentira Ujú, y como llevaba como 20 años sin poder arreglar el asunto, ujú, la empresa le creyó y me sacaron. ujú. O Ajá. sea, es 40 años uno practica una mentira armada. Mm. O sea que realmente tiene un potencial muy destructivo, muy dañino, ¿no? Ahora, ese tipo de crítica, de eh, estar señalando los errores de otros, y más aún, como vemos aquí en el caso de Jesús, pues hablando mentiras, ¿no? Cosas que realmente no sabían acerca de Jesús, ¿no? Suposiciones, imaginaciones. ¿Diríais que este tipo de acusación destructiva, de quién viene en realidad? De Satanás. Del diablo. Pero yo quisiera notar algo y es que no conocer de la palabra de Dios Ajá. hace que uno permita eso. Ujú. Porque aquí he leído y le enseña a uno cómo poder manejar ese tipo de situaciones. Ujú. De hecho, sin hacerle daño a las otras personas. Ujú. Pero uno, como no conoce, uno se deja llevar por su soberbia. Como sabemos, la soberbia la maneja solo Dios, porque si no hacemos mucho daño a nosotros mismos. Pero aquí está, yo he leído, donde está que cómo poder sortear ello, y creo que era una ayuda que uno debería tener desde niño. Si lo hubiese leído como debía ser, seguramente hubiese podido sortear eso. O sea, en parte, porque hay que perdonar. Hay que perdonar. Y creo que también de alguna manera, digo, para perdonar yo tengo que aceptar que fue un error, porque a mí me la pusieron. Solo que a veces somos tercos con ello. Es decir, que por un lado está este tipo de crítica destructiva que viene del propio diablo, pero por otro está el cómo lidiamos nosotros con eso, ¿no? Cómo, claro. Ahora, es muy interesante, uno de los nombres que recibe Satanás en la Biblia, lo encontramos en Apocalipsis, no recuerdo exactamente dónde, es el acusador de los cristianos. Se dice de él que él es el que acusa día y noche a los hermanos, a los que han respondido a Jesús, ¿no? A su llamado. Entonces, fijaos, esa es una de las descripciones que él recibe. El diablo se encarga de eso, se encarga de sembrar discordia, ¿no? De meter cizaña, como se dice, ¿no? De acusar, de criticar. Entonces, él susurra al oído, ¿no? Algo malo de otro hermano, y si uno se deja llevar por eso, pues lo va a acabar sacando por su boca. Y puede traer mucha discordia, generar división, ¿no? Y enemistad entre los hermanos. Bien, pues ese es el poder destructivo de este tipo de crítica, y esto es lo que está tratando de hacer el diablo a través de los escribas, ¿no? Sembrando esa discordia y esos prejuicios acerca de Jesús. Veíamos ayer o el día anterior que las multitudes seguían a Jesús porque oían lo que él hacía. Las personas que habían sido sanadas pues contaban, ¿no? Lo que Jesús le había hecho, ¿no? Los que habían sido liberados también. Entonces, por un lado está el compartir nuestro testimonio, lo que Jesús ha hecho o está haciendo en nuestra vida, lo cual va a acercar a otros a Jesús, pero por otro lado, lo que vemos aquí hacer a los escribas, que es lo contrario, ¿no? Es hablar mal de él. La crítica hacia nuestro hermano, destructiva, va a alejar a otros de nuestro hermano, va a generar discordia, pero también lo podemos referir a Jesús. Si hablamos mal de él, ¿no? Si estamos quizá enojados con Dios y pues hablamos mal de Dios con enojo, con rencor, con ira, pues puede hacer que otros
se alejen de Dios. Entonces, ya sea para bien o para mal, lo que decimos tiene un gran potencial y eso nos hace responsables, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Bien, vamos a ver cómo responde Jesús a esta acusación. Versículo 23. ¿Lo lees, Hilda? Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Fijaos, Jesús responde con el sentido común, ¿no? Dice, si me acusáis de echar los demonios de una persona o de las personas por el poder de Satanás, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede Satanás ir contra sí mismo? ¿No? Porque yo estoy echando sus demonios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo con el poder de Satanás? ¿Cómo puede Satanás atacarse a sí mismo? ¿Qué más dice? Versículo 24 y siguientes. Hilda, ¿qué leemos ahí? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ajá. ¿De qué está hablando en estos versículos? ¿Cuál es el tema? Cuando una casa está dividida, quiere decir que están peleados, están llevándose mal, se dividen. Entonces no puede haber unión. Es decir, está hablando de unidad, ¿no? De unidad y su opuesto, división, ¿no? Jesús está explicando un principio que él lo hace para contestar a esta acusación que ha recibido, pero es una enseñanza que se aplica a nosotros también y a todos los ámbitos en realidad de la vida, ¿no? ¿Y de qué se trata? Si una casa, un reino, un grupo de personas, una comunidad, unos amigos, una familia, si se dividen, ¿qué va a pasar? Hay destrucción, porque se destruye la unidad, se destruye el grupo, se destruye la familia también. Es decir, que donde hay división hay separación, ¿no? Hay destrucción. No se puede andar juntos, ¿no? Y llevar a cabo una empresa, un proyecto, sí hay división. Fijaos el versículo 25 que hemos leído. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La familia que se divide acaba dejando de ser familia, ¿no? Hemos escuchado a veces casos de hermanos o padre e hijo que llevan sin hablarse 10, 20 años, ¿no? Ya viven como si estuviesen muertos, ¿no? El uno para el otro. Una familia que se divide no puede permanecer. Y así en todo tipo de grupo de personas, de comunidad, de trabajo también. Entonces Jesús explica este principio muy sencillo, muy básico, para responder a esa acusación. Dice, ¿cómo voy a echar yo por Satanás a sus propios demonios? Eso significaría que el diablo está atacando su propio reino, a sí mismo, y entonces habría llegado su fin, ¿no? Entonces, fijaos, hasta el propio enemigo de Dios trabaja en unidad en contra de Dios. Porque si se divide, pues poco va a poder hacer, ¿no? Se termina. Ajá. Entonces, ¿es importante la unidad? Sí, claro. La unidad es la fuerza. Muy importante, ¿no? Sí. Unido se puede. Desunido nada.
Hay una estrategia de guerra, que quizá la habéis escuchado, cuyo lema es divide y vencerás, ¿no? ¿Habéis oído? Divide y vencerás. Entonces, si un ejército ataca a otro y consigue crear una división interna, pues sabe que va a perder su fuerza, ¿no? El enemigo va a perder su fuerza. Entonces, la unidad es muy importante. Ahora, ¿creéis que Dios quiere de nosotros, hablando de, como hablábamos en los días anteriores, de nosotros como comunidad, ¿no? Comunidad de discípulos, iglesia, la familia de Dios? ¿Creéis que Dios quiere que estemos unidos entre nosotros? Sí, ¿no? Claro. Y viene un principio, no sé si está escrito, uno somos todos y todos somos uno. Habla de la unicidad. Ajá. Lo que sí que tenemos es una expresión muy parecida en las cartas de Pablo, que escribe a la iglesia pidiéndoles que sean de un mismo sentir y de una misma mente, ¿no? Que seamos uno en ese sentido. El propio Jesús oró así, que la comunidad de discípulos, nosotros, fuésemos uno, ¿no? Entonces vemos que la unidad, nuestra unidad, es muy importante y tiene mucho valor para Dios. Ahora, ¿cuál es el precio de la unidad? ¿Qué es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer para tener esa unidad? El amor. ¿El amor? Sí. La paz, la armonía. Paz. Y el carácter del que hablaba, porque hay que tener carácter para decirle a mamá que espere. Porque madres, o sea, me parece eso, que hay que tener el carácter para poder hacerlo. Es como ver a los demás y tratarlos como uno quiere que lo traten. Ajá. Tratarlos como a uno mismo, ¿no? Como ser un solo cuerpo. Ajá. Ser un solo cuerpo. Cuando un cuerpo pierde un brazo, ya queda defectuoso. Para que haya esa unidad entre nosotros, ¿creéis que es importante la forma en la que nos vemos unos a otros? Sí. Es decir, ¿es necesario que nos veamos como hermanos para que haya unidad? Sí, ¿no? Si yo no veo a otros discípulos de Jesús como mis hermanos, pues entonces difícilmente voy a tener un estrecho vínculo con ellos, ¿no? Entonces es importante la forma en la que nos vemos, que nos reconozcamos como miembros de lo mismo, ¿no? Ajá. Como parte de lo mismo, como hermanos, ¿no? Es importante. Es importante, como se ha señalado también, que estemos dispuestos a amarnos unos a otros, ¿no? Sin amor no va a haber unidad, ¿no? El apóstol Pedro, eso lo leímos cuando estudiamos su carta, escribió que el amor es el vínculo perfecto. ¿Micrófono? No, tengo uno aquí. Sí, gracias. El amor es el vínculo perfecto, ¿no? Es importante también, como habéis señalado, el carácter, ¿no? Debemos estar dispuestos, por ejemplo, a ser humildes, ¿no? Sin esa humildad difícilmente va a haber unidad, porque el orgullo, el ego, lo que hace es separarnos, ¿no? Nos lleva al individualismo, ¿no? Entonces eso es importante. Fijaos en este respecto algo que escribió el apóstol Pablo, como tenemos en Efesios. La carta a los Efesios es una carta que el apóstol escribe a la iglesia, es decir, a la comunidad de discípulos. En el capítulo 4, el título que nos pone la Reina Valera al principio de este capítulo es el de la unidad del Espíritu, ¿no?
Fijaos, vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol pide aquí a la iglesia? Podríamos decir, buenos días, lo que Dios nos pide a nosotros para que haya esa unidad. Unidad. ¿Qué es? Mansedumbre, humildad, paciencia y amor. Ajá. Fijaos en el versículo 2, ¿no? Que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es un buen versículo para memorizarse, ¿no? Memorizar la palabra es muy importante, porque entonces siempre la vamos a tener a mano, ¿no? En cualquier situación. Y este es un buen versículo para aprenderse de memoria. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la actitud necesaria para que haya unidad. Si queremos esa unidad entre nosotros, necesitamos adoptar esta actitud, ¿no? Esta debe ser nuestra postura. Y en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fijaos en esa palabra solícitos. Es decir, que nos esforcemos por ello, que seamos diligentes en procurar esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es un vínculo, nos une. Si no hay paz entre nosotros, si ha surgido un malestar, si ha pasado algo que me hace sentir mal con mi hermano, algún conflicto, alguna palabra mal dicha, lo que sea, es importante que lo hablemos y que lo arreglemos, ¿no? Que lo hablemos ¿cómo? No tirándonos piedras, sino con la actitud que encontramos en el versículo 2, que lo hablemos con humildad, con tranquilidad, que eso es la mansedumbre, y con disposición, esa disposición a tenernos paciencia en amor, ¿no? Debemos de buscar el arreglar cualquier problema que haya surgido entre nosotros para que haya esa unidad, ¿no? Por eso dice, en el vínculo de la paz. Bien, otro componente muy importante de la unidad, también lo encontramos aquí en Efesios 4. Fijaos en el último versículo de este capítulo, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es otro componente esencial de la unidad, según este versículo? Perdonando o no. El perdón, ¿no? Ajá. ¿Qué decías tú, Nancy? Benigno y misericordioso. Ajá, también, ¿no? La misericordia está muy relacionada con el perdón y la benignidad tiene que ver con el ser y desear y hacer el bien, ¿no? A nuestros hermanos. También tiene que ver con el ser servicial, la benignidad, ¿no? Pero fijaos, el perdón es un componente esencial para la unidad. Y fijaos que aquí cuando el apóstol le pide a la iglesia, nos pide a nosotros que perdonemos, él se basa en el perdón de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo. Dice que Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo.
Y si Dios nos ha perdonado a nosotros, también debemos de perdonarnos unos a otros, ¿no? En la Reina Valera, en Mateo 6:9, cuando se ora el Padre Nuestro, Sí, abajo dice, sí, solicita eso. sí, Jesús. Jesús dijo que si nos perdonamos unos a otros, Dios nos perdonará. Si negamos el perdón a nuestro hermano, Dios tampoco nos perdonará. Sí. Mire qué bonito esto es lo que usted decía, hay que memorizar. Generalmente uno no memoriza, sino que usa conceptos. Pero es muy importante porque esto permite al diálogo poder interactuar un poco. Claro. Y me estaba leyendo a Mateo, pero me lo leo varias veces, porque es que no solamente es lindo leerlo, sino que uno retiene por ello. Y lo que más le marca a uno, como que a veces, yo no sé si usted ha sentido eso, pero cuando usted abre la Biblia, solo por inspiración o porque llegó un momento de abrir y leyó y parece ser que se topa con algo que usted está pensando o ha pensado en el anterior. Sí. Es algo muy... Te habla a nivel personal. Claro, así es, sí. Pues sí. Muy bien, sobre el tema de la unidad, vamos a acudir ahora al Evangelio de Juan. Vamos a leer un pequeño trozo de una oración que hizo Jesús, como encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y después volvemos a Marcos, por donde vamos. En el capítulo 17 tenemos registrada la oración más extensa que hizo Jesús. No es que esta sea la oración más larga que la ha hecho, pero sí la más larga que tenemos registrada, ¿no? Es en esa última noche donde Jesús va a ser arrestado, que lo van a llevar a la cruz. Antes, Jesús pues da lo que podríamos llamar esas últimas instrucciones a sus discípulos y va a hacer esta oración por ellos. Esta oración es muy bonita porque vemos que en la propia oración Jesús habla de aquellos que creerían después. Es decir, que también estaba orando por nosotros, ¿no? Que no estábamos allí, pero que después creeríamos, ¿no? Por los cristianos de todas las generaciones. Y fijaos en relación a la unidad, qué es lo que Jesús ora, ¿no? Cómo intercede por nosotros. Juan capítulo 17, versículos, fijaos, vamos a leer primero de todo, vamos a leer desde el 20 hasta el 23. Juan 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y el 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿qué es lo que aquí Jesús le pide al Padre que tengamos nosotros? Que tengamos unidad, ¿no? Él intercede por nuestra unidad. ¿Y qué nivel de unidad le pide Jesús o desea a Dios que nosotros tengamos según estas? Como Él con su Padre. Fijaos, la expresión que Jesús repite es que seamos uno. Uno. Y en el versículo 23 dice para que sean, hablando de nosotros, perfectos en unidad. O sea, Jesús quiere que seamos perfectos en unidad. O sea, ¿hasta qué punto Dios le da ese valor a la unidad? Es
sencillo de entender si uno piensa en un padre de familia, ¿no? Si uno es padre, pues desea que sus hijos se lleven bien y estén juntos y haya unidad en su casa, ¿no? No que haya peleas y discordia y malestares y división y que cada uno vaya por su lado, sino un padre de familia, un buen padre de familia que ama a sus hijos, pues desea esa unidad. En Cristo nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y Él quiere que estemos unidos a la perfección. Perfectamente unidos. Eso es lo que Jesús está pidiendo aquí, ¿no? Pero hay un precio que pagar. Cada uno debemos de pagar un precio. ¿De qué se trata? Lo que leíamos antes del apóstol Pablo. Ama a tu prójimo. Ajá. Tenemos que tenernos paciencia, tenemos que tener una actitud humilde, resolver los conflictos que hayan, hablando en tranquilidad, con paciencia, con perdón, en amor, buscando la paz. Como dice el Padre Nuestro, cuando dice que así en el cielo como en la tierra. Claro. Es en acción para que ese reino realmente esté aquí con nosotros. Claro. En el cielo hay unidad. O sea, el reino de Dios es un reino unido. Allí no hay ningún tipo de discordia, ni de división, ni nada de eso. Por eso tiró al diablo o al ángel. Lo sacó. Claro. Que generó esa división. Así es. Bien, pues volvemos entonces a Marcos 3, donde estamos. Marcos capítulo 3. Terminamos de comentar este pasaje. Entonces vemos cómo Jesús responde a esta acusación utilizando el sentido común y explicando este principio tan importante de la unidad, ¿no? Pero ahora en los versículos 28, en el versículo 27, Jesús va a explicar otro principio sencillo que es en relación a lo que él estaba haciendo, que es expulsar demonios. Marcos 3, 27. Dice Jesús: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando un ejército iba a conquistar una ciudad o un castillo, tenía que derrotar al rey, al ejército que estaba guardando ese lugar, porque si no, no lo iba a poder conquistar, ¿no? Aquí Jesús dice, si uno va a entrar a la casa de otro para quedarse con lo que tiene, primero va a tener que encargarse del que ocupa ese lugar, ¿no? Del que lo guarda, porque si no, no va a poder quedarse con eso. Ahora, ¿qué relación hay entre esto que explica Jesús y lo que él estaba haciendo de expulsar demonios? ¿Qué vínculo encontráis? ¿Por qué Jesús pone esta ilustración? Fijaos, si Jesús quería liberar a una persona, ¿no? Entonces, si esa persona, claro, estaba con un mal espíritu dentro, ¿no? Poseída, si Jesús quería recuperar esa vida, rescatar esa alma, ¿de quién tenía que ocuparse primero? Del mal espíritu. Claro, estaba en el cuerpo de esa persona como si fuese su casa, ¿no? La Biblia, el apóstol Pablo escribe de nuestro cuerpo como del templo de Dios. Cuando nosotros respondemos a Jesús, entregándole nuestro corazón,
Entonces, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Dios nos ha creado así, nos ha creado con la capacidad de albergar su Espíritu dentro de nosotros. En ese sentido, es como si fuéramos una casa, que podemos ser casa de Dios o casa de demonios, ¿no? Entonces, si Jesús quería recuperar esa casa para Dios, rescatar esa vida, entonces primero tenía que ocuparse del espíritu malo que estaba allí, ¿no? ¿Cómo? Tenía que atarlo, echarlo, y entonces podía recuperar esa alma, ¿no? Para Dios. Entonces esto es lo que Jesús parece que está explicando aquí. En relación a echar demonios, Jesús dice, mira, primero, si esto es lo que yo estoy haciendo, si quiero recuperar esa casa para Dios, esa alma, tengo que atar a su ocupante, a ese hombre fuerte, y echarlo fuera, ¿no? Claro. No sé si habrán notado que cuando hay algo que se opone a nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Lo sentimos dentro de nosotros. Sentimos esa aversión, ese disgusto. Entonces, de verdad que somos una casa. Entonces, muchas personas, cuando uno les habla de la palabra o en fin, ¿qué es lo que sienten? Sienten un rechazo. Y para eso hay que disponerse a querer, hay como que luchar, hay como una lucha entre que eso que nos manda a hacer lo que una cosa o la otra. ¿Creéis que nosotros también, en casos en los que veamos o entendamos que una persona está o poseída o con una fuerte influencia satánica, ¿no? Atada por el demonio, ¿creéis que nosotros también podemos dirigirnos a ese espíritu malo en el nombre de Jesús y decirle que suelte a esa persona? No. Sí, ¿no? Claro. Porque es un momento de vulnerable en el alma. Mire que cuando uno reprende también puede ser reprendido. Si uno no es fuerte de corazón, te va a tomar primero. Mire que la palabra de Dios dice que para eso hay que primero orar. Hay que pedir ayuda. Orar es pedir ayuda. Entonces, pues hay que primero orar para poder hacer lo que uno dice, de ir a hablarle a otra persona. Podría ser también ir entre dos personas, no ir uno solo. Si se ve que está poseído el demonio, se puede ir con una o dos personas para tener más fuerza de espíritu. Como dice mi hermana mía, primero hay que orar en el nombre de Jesús. Ir. Yo estaba muchacho cuando un señor conocido sacaba espíritus, hierbas. Y resulta que un día le llevaron a una muchacha que parecía dañada. Y él me contaba que de la camilla de verdad que se le subió más o menos 10 centímetros. Y cuando vio eso, él se pegó un susto. Que inmediatamente le dije, llévasela de aquí, llévasela a un sacerdote. Y no vuelve a atender casos. Fíjate, fuerte, ¿no? Ahí no sé de pronto lo que es. ¿Cómo esté la persona, no? Es que, hombre, cuando una persona está endemoniada,
una persona normal no puede ir a, tiene que estar armado armado de Dios. Tiene que tener mucho conocimiento. Uno como, por lo menos yo no me metería tiene que ser una persona muy espiritual, si lo pueden hacer, que están armados con Jesús, con la palabra. Yo sí creo eso porque yo sé que lo hacen. Sí. Yo voy a poner la pregunta un poco diferente. Dos preguntas. Primero de todo, ¿creéis que Jesús hoy en día tiene autoridad, tiene poder suficiente para echar los demonios? Sí, ¿no? Eso está claro, ¿no? Vale. Ahora la siguiente pregunta es, nosotros como discípulos de Jesús, ¿creéis que tenemos permiso para utilizar su autoridad? Sí, claro. Somos seguidores de él. Fijaos, cuando Jesús resucita al final del Evangelio de Marcos, hacemos un salto al final, en el capítulo 16. Fijaos, sí, el último capítulo de este Evangelio, sí. Fijaos lo que Jesús comisiona a sus discípulos a hacer, ¿no? En el versículo 15 es cuando Él les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos, ¿no? Y fijaos en los versículos 17 y 18 lo que Jesús añade. Marcos 16, versículos 17 y 18. ¿Quieres tú, Marieta, verlos? Marcos capítulo 16. Sí, siguiente página. Sí. 17. 18. Sí. Y estando esta señal seguirá a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ajá. Fijaos, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, Él añade estos dos versículos que nos habla de señales. Y entre esas señales, pues está la de echar demonios y la de sanar enfermos, ¿no? ¿Y a quiénes dice que seguirán esas señales? A los que creen. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice, en mi nombre. En mi nombre harán todo esto, ¿no? Esto de en mi nombre es como decir, representando mi autoridad. Claro, es bajo mi autoridad, ¿no? Harán todo esto. Entonces, fijaos, ¿no? Jesús dice que los que creen, ¿no?, que vayan en esta misión, en su autoridad pueden hacer estas cosas. Pero tengo una inquietud, es que sí. Yo me he topado con gente que ha tenido un problema de engaño y no, digamos, si no es creyente, sí. ha leído, escuchado la palabra cristiana católica. Sí. Y cuando ve un problema de esos, nombra a Jesús. Y inclusive ladrones o alguien que va a matar algo lo detiene. Pero no, o sea, si lee la Biblia tal vez la leía como yo lo leía antes. Y si creía como yo creía antes. ¿Por qué sí funciona? Claro. Si en ese momento claman a Jesús, tienen que tener la fe suficiente en ese momento para dirigirse a Él, para buscar su ayuda de Él, ¿no? Hay una promesa en la Biblia, yo diría que hay muchas promesas acerca de clamar a Dios, ¿no? O sea que sí tenemos fe, solo que hay que despertarla. O hacerla.
Claro. Yo creo que todo ser humano tiene fe. Pasa que depende de dónde ponemos nuestra fe, ¿no? Podemos ponerla en Dios, podemos ponerla en Jesús, podemos ponerla en otras cosas, ¿no? Hasta en nosotros mismos. En ese momento en el que una persona se ve al límite y clama a Dios, es porque está poniendo su fe en Dios, está confiando en Él. La gente que tiene imágenes, tiene, por ejemplo, Guadalupe, ¿no? Sí. Que hasta novelas hay de esos seres. Sí. Que promueven la idolatría, ¿no? Claro. Pero se le cumple. Sí, habría que estudiar cada caso para ver cómo es, ¿no? Es posible que incluso habiendo idolatría, es posible que Dios responda y haga un milagro, ¿no? Porque Jesús dijo de Dios que Él hace el bien a buenos y a malos, ¿no? Y que hace llover a justos sobre justos y sobre injustos. O sea, Dios hace el bien a todos. Y Jesús dijo, pedid y recibiréis. Otra cosa es que la persona sea salva, ¿no? Que la persona haya adquirido ese compromiso con Jesús, le haya entregado su vida de verdad, ¿no? O que simplemente esté acudiendo desesperado por una gran necesidad y de la forma que mejor sabe, que le hayan enseñado, pues le pida a Dios a través de la Virgen o de no sé quién. No está bien, es idolatría, pero ¿puede Dios responder mirando la necesidad de esa persona ante esa situación y concederle a la persona la ayuda que está pidiendo? Pues Dios puede hacerlo, por supuesto que sí, ¿no? Aún así habría que ver cada caso, ¿no? Porque yo creo que también hay mucho de falso en todo ese mundo, ¿no? Claro. Tenemos Medellín, que es muy famoso, donde tienen una imagen de los sicarios y hacen una oración. Antes de cometer su... Claro. Bueno, terminamos con lo que nos queda de este capítulo 3 de Marcos. Nos queda solamente por comentar los versículos 28 al 30. Ante esa acusación que hacen a Jesús de que él echaba a los demonios por el poder del propio Satanás, Jesús ha explicado este principio tan importante de la unidad. También ha aclarado cómo es que él echa a los demonios, ¿no? Con esto de atar al hombre fuerte. Y ahora Jesús va a hacer una advertencia a los que le estaban criticando de esa manera, y una advertencia que ha quedado escrita, que pasa también a todos, a nosotros, ¿no? Versículos 28 al 30. ¿Cuál es esa advertencia tan severa que hace Jesús? Y con esto terminamos. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es frío de juicio. O sea que Jesús hace una advertencia sobre un pecado que dice que no tiene perdón. ¿Qué pecado es ese? Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús hace esta advertencia? Tenemos la explicación en el versículo 30. Porque decía que él todo lo que hacía era con el poder de los demonios. Ajá. Porque habían dicho de Jesús que él tenía un espíritu malo, un espíritu inmundo, ¿no? O sea, ¿qué espíritu tenía Jesús? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Jesús obraba bajo la dirección y el poder del Espíritu de Dios. Pero sus enemigos, los que estaban en su contra, en este caso escribas, decían que el espíritu que Jesús tenía dentro, por el que operaba, era el del diablo, era un mal espíritu. Y entonces Jesús hace esta advertencia. Dice, mucho cuidado, porque hablar así en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ¿no? Esa es la advertencia que hace Jesús, ¿no? Esto, por un lado, tiene mucha lógica si lo vemos de esta manera. Y es que el Espíritu Santo es el que guía a las personas a la salvación. Es el que nos convence de nuestro pecado para que acudamos a Cristo, le pidamos perdón
y así seamos salvos, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace este trabajo dentro de las personas, el que nos guía a Cristo. Entonces, si uno rechaza tan abiertamente al Espíritu Santo y lo identifica con el propio Satanás, entonces no tiene salvación. Esa persona jamás podrá llegar a Cristo, porque está rechazando a aquel que es el que le guía a la salvación, al Espíritu de Dios. Porque lo está comparando con Claro, exactamente. Entonces Jesús hace una advertencia muy severa. Dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es importante, ¿no?, de tenerlo en cuenta. Bien, pues con esto terminamos el capítulo 3, porque la última sección, versículos 31 al 35, ya los comentamos ayer. Entonces, terminamos aquí el capítulo. Mañana, si Dios quiere, lo que podemos hacer es lo que solemos cuando acabamos cada capítulo, ¿no? Y es que todos aquellos que lo deseéis podéis comentar algo de este capítulo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Capítulo 3. Algo que te haya hablado a nivel personal o que hayas aprendido. Entonces, si queréis, repasarlo en casa y mañana tenemos esa oportunidad. ¿Bien?